escuchado hablar del Rey del Oro? O sea, he escuchado hablar de un joven de 20 años que tenía miles de millones de pesos, millones de dólares. ¿Y sabe dónde vivía? Aquí en Santiago de Chile. Se llama Harold Vilches y está en libertad. Francisco Sanfurgo tiene toda la información. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Para que ustedes se hagan una idea, Harold Vilches, el rey del oro chileno, llegó a tener en su cuenta corriente más dinero que las cuentas corrientes de Arturo Vidal y Alexis Sánchez juntas. Así era de poderoso este joven de no más de 23 años, apodado el rey del oro chileno y que hoy está en libertad. Libertad vigilada, pero en libertad. Vamos a ver todos los detalles de cómo operaba el rey del oro chileno y a la vuelta comentamos todos los detalles. El rey del oro. 20 años tenía Harold Vilches Pizarro cuando se convirtió en el rey del oro chileno. Sin embargo, no fue de la mejor manera, pues fue enjuiciado y condenado por ser el más grande traficante de oro chileno y de defraudar al fisco en al menos 1.600 millones de pesos para el año 2016. Sus pasos fueron meticulosos. Sin embargo, sus exuberantes gastos en propiedades y vehículos de lujo lo delataron. Una investigación de más de un año entre la Fiscalía, la Unidad Antinarcóticos de la PDI y el propio FBI estadounidense concluyeron que se trata del mayor exportador y a la vez traficante de oro en la historia de Chile. O sea, bueno, hoy día creo que en base a los montos y al tipo de exportación que tuvo, sí, era el principal exportador del país. Estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Mayor, era además uno de los herederos del imperio joyero de Joyerías Barón por parte de su padre. Experiencia de años viendo el negocio que le habrán servido seguro para el año 2012 haber creado ya 6 sociedades relacionadas al rubro, entre ellas Inversiones Aurum Metals, Los Cipreses, Joyerías Aurus S.p.A. y Alfa y Omega S.p.A., las que serían la base de toda su operación, que llegó incluso a hacer negocios con grandes magnates del metal precioso en Estados Unidos y la Gran Dubái. A ver, creo que en la investigación no se estableció un nexo con esa empresa. Tal vez puedo aprovechar, ¿no es cierto?, la experiencia o conocer este rubro. Para 2014, una de sus empresas había exportado hasta 37 millones de dólares en oro, unos 920 kilos del preciado material. Esto es 37 millones de dólares más que el año justo anterior, en que los movimientos de Alfa y Omega S.p.A. fueron cero. Esto levantó todas las alertas. Esta organización ya había tenido unas pérdidas de oro en la ciudad de Arica y en ese intertanto se logra determinar, ¿no es cierto?, que la empresa era la misma, ¿no es cierto?, que estaba operando en Santiago. ¿Cómo llegó Vilches, un joven de apenas 20 años, a ser el emperador del oro chileno? Su lucrativo negocio, importando oro ilegal extraído en Perú, llegó a ser de tal envergadura que era capaz de comprar lujosas propiedades, automóviles de alta gama y darse los gustos que quisiera con solo 22 años. Se logra establecer posteriormente que esa propiedad, que tuvo un costo de sobre los 900 millones de pesos, él la vende, ¿no es cierto?, en 600 millones. Entonces tuvo una pérdida de 300 millones de pesos, ¿no es cierto? Pero ese es, como digo, es dar un aspecto lícito a este dinero. De hecho, una de esas casas la adquirió en Tunquén por 110 millones de pesos, se paseaba en un BMW de más de 30 millones y contrató casi todos sus cercanos por sueldos superiores al 1,5 millones de pesos, todo pagado en efectivo. La más cara de todas las propiedades fue una comprada en Chicureo, donde puso a vivir a sus padres. Un inmueble que adquiere en el sector de Chicureo por un valor de 900 millones de pesos. Entonces pagó
la mitad de ella en efectivo y lo otro pagó en cheques de 100 millones. Fue tanto el dinero que amasó este joven comerciante aurífero que en el 2014 su cuenta corriente personal tenía más dinero en ella que las de Arturo Vidal y Alexis Sánchez juntas. El infinito era el límite para Vilches. Para que se haga una idea, todas las transacciones que se realizaron en la Bolsa de Comercio chilena en el año 2013 sumaron alrededor de 393 millones de pesos. En ese mismo año, se estima que Vilches exportó un total de 10.400 millones de pesos en oro a Estados Unidos. O sea, según la investigación que se logra establecer, es que este oro no era una procedencia lícita de partida, ¿no es cierto? En Chile, ese oro era ilegal, o sea, venía de contrabando. Las exportaciones que presentaba esta persona no estaban acorde al mercado nacional. Pero la estructura del delito que armó Vilches era casi a prueba de fallas, asegura la PDI. Muy bien pensada, incluso iba cambiando su modus operandi a medida que avanzaba el tiempo y le llegaban los datos de que la policía pudiera estar tras sus pasos. Una vez que se incauta este oro en Perú, o en la frontera, ¿no es cierto?, de Arica con Tacna, la organización muta su ruta y empiezan a ingresar ¿no es cierto?, por el complejo Los Libertadores. Venía con un método de ocultamiento, ¿no es cierto?, en compartimentos especiales en un vehículo argentino. En vez de traer droga, ¿no es cierto?, oculta, venía este oro, ¿no es cierto?, en los mismos compartimentos. Estas imágenes, de hecho, muestran uno de los seguimientos que se hace a todo su círculo a través de la ruta por Argentina. Aquí, dos de quienes presuntamente trabajaron con él en el aeropuerto. En esta otra, el propio Vilches junto a Carlos Rivas, su suegro y empleado en el imperio que formó en torno al oro. Otro de los detalles que impactaron a los investigadores fue el nivel de seguridad que personalmente se preocupó de implementar en la fundición que armó en Chile para transformar el oro ilegal traído del Amazonas peruano en oro y en lingotes exportables a Estados Unidos. Un inmueble adaptado, con seguridad, donde había un laboratorio de procesamiento, ¿no es cierto?, de este oro. Y en ese lugar él fundía, ¿no es cierto?, este oro y realizaba, después de eso, comenzaba el trámite de la exportación. Circuitos cerrados de televisión, revestimientos metálicos de alto grosor, alambres púa y vallas electrificadas, además de guardias permanentes en el sector. Algunas habitaciones incluso, dicen, podrían haber soportado los efectos de una explosión nuclear. Bueno, él invirtió aproximadamente 400 a 500 mil dólares, ¿no es cierto?, en seguridad de este lugar. Por ejemplo, cuando se ingresa al inmueble tenía compartimentos con cámaras de seguridad y tenía otros lugares que no tenía cámara, pero era una bóveda. Era como entrar en una bóveda de un banco que ni siquiera era con concreto, sino que era acero. Las empresas más importantes de la industria del oro compraron el producto de Vilches, principalmente en Miami. NTR Metals era su principal cliente y que finalmente terminaría cayendo ante la justicia junto al propio Vilches. Incluso los mega magnates del oro en Dubái llegaron a hacer tratos con el veinteañero. Lo que está comprometido son 2.900 kilos y se envía aproximadamente el 50%. El comprador que se establece en esta investigación fue el único de siempre de una empresa que era NTR Miami. Una vez que llegaba este oro a los Estados Unidos, era depositado en distintas cuentas, en cuentas en bancos de la misma empresa de Harold Vilches en Estados Unidos, y eran enviados al país. Y acá en Santiago, ¿no es cierto?, había otra empresa
que prestaba la logística para sacar este dinero en billetes a veces de $100 o billetes de $20, para hacer o pagos de esta sustancia o también para adquirir bienes. Pese a que el imperio cayó rotundamente, pareciera que todo fue un juego para Vilches. Tras su detención en 2016 nunca mostró ni la más mínima preocupación. Incluso con risitas entraba al tribunal desde donde sospechaba saldría, habiendo hecho otro de los mejores negocios de su vida. Y en efecto así fue. Cooperó con la investigación y solo fue condenado a 5 años de libertad vigilada, una millonaria multa que pudo pagar tranquilamente. Salía del centro de justicia libre de polvo y paja. Incluso aseguraba ser inocente. Mi abogado, si quiere, les da una declaración, pero... Preguntamos disculpas porque tu abogado no quiso hablar. Si quiere hablar, hombre, él le va a hablar. Mi abogado le va a hablar. Por supuesto. Si hasta saludó a la prensa en medio del juicio. Luego de 3 años enviando oro a Estados Unidos y con la mayoría de quienes trabajaron junto a él condenados por lavado de activos y contrabando, Harold Vilches Pizarro, hoy de 24 años, se convirtió en uno de los más grandes millonarios chilenos y el contrabandista de oro más grande en la historia de Chile. Y salió libre para contarlo. El más grande contrabandista de oro de Chile y que aprendió su oficio nada más ni nada menos que en Google. Buscó los tutoriales en internet, los contactos, cómo hacer las rutas, cómo contrabandear y con quién en Google, en internet, como cualquier otro chileno. Pancho, aprendió y se transformó en el traficante de oro más grande de Chile. Y esto, donde estamos nosotros, para que lo vayamos comentando, era su fortaleza, chiquillos, para que me vayan haciendo todas las preguntas. Una verdadera fortaleza en pleno corazón de Recoleta. Había habitaciones que estaban reforzadas, capaces de soportar incluso la acción de armamento militar. Así de potenciado. $500.000 gastó en esta sola fortaleza. Ahora, Pancho, sí, tenía, por ejemplo, yo sé que gastaba plata en los autos, tenía una casa en Tunquén de cerca de 1.000 millones de pesos, pero lo que tú estás mostrando era lo que dice según una fortaleza. Tenía dos bóvedas, tengo entendido, tenía sistemas de seguridad, alarma, era imposible entrar a ese lugar. Absolutamente imposible. Ustedes ven la altura de estos metros, digo de estos cercos de por lo menos 4 metros que están reforzados con este alambre púa. Arriba tenía además cerco electrificado que fue removido, sistemas de cámara. Estas puertas y los candados son todos reforzados. Al interior, distintas oficinas y 2 bóvedas. Una de ellas era reforzada, como se lo decía, capaz de soportar la acción de armamento militar. Uno, para resguardar su oro, y otro, en caso de emergencia, de venir una quitada, por así decirlo, refugiarse en ella, era imposible sacarlo de ahí. Oye, Francisco, es tan así lo que tú estás diciendo que un fiscal incluso llegó a decir que si había un ataque nuclear, era el lugar perfecto para refugiarse ese búnker. Pero quiero que nos vayas contando porque me parece increíble que alguien googlee www.google.cl cómo vender oro y así comienza, relátanos cómo empieza a surgir este imperio que hizo. Bueno, vamos a ir viendo fotografías, ahí ustedes van a ver al rey del oro. Esa es, mira, por ejemplo, la primera fotografía que vieron y que están viendo es la casa que él compró de 900, un poco más de 900 millones de pesos, pagó 450 millones, ahí está él, 450 millones en efectivo. El resto lo documentó en cheques de 100 millones cada uno y 100 millones de infracción el último. Vehículos de más de 50 millones de pesos. Esta casa en Chicureo era para sus papás. Tenía una casa en Tunquén. Es decir, tenía muchas propiedades. Y claro, él
era heredero de un imperio de joyas, una conocida marca, y aprovechó seguramente los años conociendo de este negocio, conociendo de estas actividades para meterse un poco más. La ambición rompe el saco, eso sí. Pancho, se transformó en el máximo contrabandista de oro en Chile. Y lo pagó, aunque no tan caro, hoy día está libre. Claro, para que ustedes sepan, ¿sabe cuánto tiene que pagar de multa él, se supone? ¿Cuánto? Más de 14.000 millones de pesos de multa. Ahora, estamos con Carlos Collado, ex PDI perito. Carlos, en este caso, yo tengo entendido que, por ejemplo, sacaban la plata, pero sacaban millones y millones de dólares por los pasos fronterizos, porque no tiene olor la plata, entonces se saltaban los perros, todo. Sí, lo que pasa es que, efectivamente, como usted bien dice, en este caso, para poder extraer esta cantidad de este volumen de dinero tan importante, sacaban aparentemente por los propios vehículos, por los pasos habilitados y controlados por aduanas, por la policía, porque efectivamente nuestros perros adiestrados no buscan dinero. Y aprovechaban estos grandes tumultos de gente para donde obviamente el control aduanero se hace un poquito menos exhaustivo, claro, y para lograr sacarlo. Pero mira, revisemos por ejemplo una persona tan joven, Carlos, cuéntanos tú. Esa es la foto, saluda a la prensa, con nombre de apellido algunos periodistas, partió a los 20 años. ¿Cuál es el perfil que tú le darías como perito a este joven que estamos viendo, que es el rey del oro, así le llaman? Sí, lo que pasa es que, bueno, tenemos que pensar de cómo él inicia esta actividad. Que sea por Google, sí, puede ser, pero no podemos desconocer su pasado y su familia, que estuvo siempre vinculada a temas del oro. Claro. Es imposible pensar de que con una familia tan importante a nivel nacional, él no sepa de dónde sale el oro, cómo llega al país y cómo poder hacer este camino de salida del oro. Es imposible. Yo pienso ¿Cómo que llegar no a es todo. comprar 300 millones de pesos? No, lo que pasa es que todo esto comienza desde el conocimiento previo que él tiene de cómo se maneja el negocio. Es un camino legal igual. No podemos decir lo contrario, claro. Pero ¿a qué me refiero? Es interesante saber que una familia que se dedica a un negocio específico, cualquiera sea este negocio, sabe cómo se maneja y cómo se mueve. Sí, pero llama la atención negocio. porque estamos hablando de 80 millones de dólares que ganaba. Sí. Nadie se daba cuenta, lavaba dinero comprando propiedades. ¿Cómo? Por decirlo en buen chileno, pasó piola tanto tiempo. Mucho tiempo. Y yo pienso que sus negocios son un poquito más antiguos de lo que se sabe en el 2014. Porque él, a la larga, ¿qué es lo que realiza? Importa el oro de una alta calidad, porque estamos hablando de un 98,6, 98,5% de oro, y lo ingresa en forma ilegal al país. Pero lo que pasa es que igual tenía empresas previamente, entonces hay varias empresas ligadas al rubro. Pero mira, hay que detente en ese lugar. Por eso se configura después el tema del lavado de activos. Claro, pero él tenía empresa y Pancho Safurgo está fuera del lugar donde trabajaban ellos. Sí. Pancho, espérate, un fiscal dijo que era el lugar como más seguro donde refugiarse, ese búnker que estamos viendo. Sí, claro, era un espacio que se estima podría incluso haber resistido, y lo comentábamos en la nota, los resabios de un impacto nuclear, es decir, ante la acción de una bomba nuclear, refugiarse acá podría haber servido, incluso era tan potente, haber servido para refugiarse de los efectos de este ataque nuclear. Y algunos datos para que puedan ir comentando con don Carlos. Contrabando de oro, que era, para que ustedes se hagan una idea, una especie como la película Diamantes de Sangre, para los que la han visto. Sí. Se traía desde lugares ilegales en Estados Unidos, en Perú, en el sector de Madre de Dios, y se traía contrabandeado adentro de vehículos, como bien decía don Carlos, en dobles paredes, en fondos falsos, y se hacían pasar por la frontera para llegar hasta este lugar, que era donde tenía la fundición del oro para ser transportado después a Estados Unidos, incluso llegó en algún momento a Dubái. Oye, Francisco, cuéntanos cómo lavaba dinero, compraba propiedades, estamos hablando que alguien que partió a los 20 años. Claro, esa era su metodología, compraba muchas cosas y en algún minuto la pantalla fueron sus empresas, porque tenía por lo menos 5 empresas distintas, sí, que se dedicaban al rubro y por lo tanto no llamaba mucho la atención. Se compraba casas como la que hemos visto en Chicureo, se compraba vehículos, departamentos, por supuesto que hacía diferentes viajes a lo largo del mundo, y el llamado de atención fue el año 2014. El 2013 una de sus empresas tuvo
cero actividad. Y en 2013, más de 37 millones de dólares en exportación de oro. Esto fue lo que llamó la atención. Pancho, pero al parecer, por lo menos lo que yo leo, corrígeme si me equivoco, muchas de estas propiedades, de estos lujos que él tenía no estaban a su nombre. Estaba leyendo, tenía un BMW de 31 millones de pesos, un Audi A5 de 40 millones de pesos, la casa de Chicureo 580 millones de pesos, y ya dijiste que la casa de Tunquén más el terreno, cerca de 1.000 millones de pesos. Y no estaban a nombre de él, dice. Y no estaban a nombre de él, La corrígeme si me empresa, equivoco, esa era una de las maneras que tenía para poder despistar a la policía también. Pancho. Sí, efectivamente hubo, bueno, es al revés, la de Tunquén es la de 580, la de Chicureo era la de cerca de 1.000 millones y no las ponía a nombre de él, porque claro, no quería llamar la atención hacia él. Por ejemplo, a nombre de sus padres, los vehículos a nombre de otros familiares, y así no llamaba la atención hacia él, que era quien estaba involucrado en el ilícito y no quería dejar rastro. Vehículos como los que mencionas tú, el Audi A5, el BM también de más de 32 millones de pesos y otros vehículos más que tuvo a lo largo y durante este tiempo que fue traficante de oro. Y no cabe duda que es un tipo muy brillante, ustedes lo decían, lo de Google, pero además su figuración pública también lo hacía transformar en un personaje que era lo que yo creo un poco que él quería lograr. Su contacto con la prensa era muy especial, siempre con una parada muy soberbia, los saludaba a todos, incluso con nombre y apellido. Algunos periodistas se encontraban afuera del tribunal y los periodistas le decían, bueno, ¿qué tienes que decir con respecto a esto? Bueno, yo soy inocente, pero ¿cómo están ustedes? ¿Sabéis lo que pasaba? Además, él tenía una parada bien extraña, llamativa, muy canchero, y que lo llevaba a ser como un personaje muy propio de estas figuras cinematográficas de la mafia de Hollywood. Donde ahora, era un joven con promedio, Carlos, promedio 6.2 en el colegio, estaba estudiando, dice que se aburría en clase porque le quería enseñarle a los profesores. Estudiaba comercial en la Andrés. Bueno, la verdad que una persona de este perfil son tipos que bordan la genialidad. Claro. Ahora, no solamente lavaba activo comprando propiedades y vehículos, también lo hacía en la Bolsa de Valores. Ahí nosotros veíamos imágenes con él en la Bolsa de Valores, donde inyecta y tenía incluso una empresa de corredora de bolsa que de nombre Essex. Essex tomaba los bienes de este señor, ¿no es cierto?, los invertía en la bolsa y luego los retiraba, pasando, ¿no es cierto?, este dinero que no era de un origen lícito a una forma más lícita. ¿Es el blanqueo que se llama? Eso es parte del blanqueo. O sea, hay muchas maneras financiera finalmente. Exacto. Claro. Oye, Carlos, yo encuentro igual que Harold Vilches la hizo de oro. ¿En verdad la hizo de oro? Porque, o sea, leí por ahí que apenas tuvo que devolver la mitad de lo defraudado. Tiene que pasar 5 años de libertad vigilada, pero son 5 años. Entonces parece muy fácil hacerla, como me mando la media embarradita, después aguanto 5 años y soy millonario por el resto de mi vida, que tiene apenas 20 y tantos años. Sí, lamentablemente esas son las atribuciones que tiene hoy día el sistema judicial chileno. No necesariamente se pagan cárcel, sino que simplemente también existen estas salidas alternativas donde obviamente se comprometen a entregar una cierta cantidad de dinero que sea establecido de alguna manera por el tribunal y luego hace esta salida alternativa que se hace 5 años Carlos, de una actividad espérame, vigilada. según lo que has visto tú, ¿dónde queda el resto de la plata más o menos en otras personas? No estoy hablando de este caso, porque son muchos millones de dólares. Sí, ¿Dónde normalmente quedan en paraísos fiscales, quedan repartidos en propiedades por ahí. Pero ¿cómo la gastaba es la pregunta? O sea, la copucha de todos nosotros tenía polola, carreteada, ¿en qué gastaba? Bueno, lo que se sabía que era un tipo de bien bajo perfil. A pesar de todo, le gustaba jugar a su PlayStation, tenía una vida bien de bajo perfil, estudiaba en la universidad, quizás sin tener necesidad de hacerlo, porque con esa cantidad de dinero en la cuenta corriente yo pienso que era necesario. Que los narcos. Sí, esa es la pregunta, porque cuando él lo descubren, cuando lo toman detenido, está en un departamento mucho más piola que las casas que estamos viendo, con 100 millones de pesos en el bolsillo guardadito. En efectivo. En efectivo. En billetes de departamento, en billetes de 20.000 pesos. Ahora, ¿cómo él lo dice? Pucha, tengo esta cantidad de plata, un gallo tan inteligente, voy a empezar a bajar el perfil, como lo vemos con muchos narcos. ¿A él le gustaba demostrar? ¿Le gusta mostrar a los amigos? No. Por lo que yo tengo entendido, su vida era además de bajo perfil. Ahora, lo que no significaba que tenía estos niveles de gasto que se podía dar gracias a estos lujos que tenía. O sea, eso era lógico. Pero polola, ponte tú, tenías, se sabe como la historia, dónde iba a bailar. No, la verdad que no tengo conocimiento. Yo tengo detalles. Valencia tiene los detalles. Eso no sé. Pero yo quería tomar algo que había comentado Gino que tenía que ver con esta actitud que él tenía frente a la prensa. Lo que a mí me parece que se relaciona mucho con la actitud de otros grandes
grandes estafadores, muy empático, muy histriónico, digamos de esa manera. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, con Rafael Garay, estoy inventando, él no gastaba mucho su dinero en traje, en automóviles, en lujo. En ese sentido era muy inteligente también para poder despistar a la policía, y eso hizo que durante muchos años lograra estafar a tanta gente. Lo que pasa es que quizá en el caso de Rafael quiso siempre irse al extranjero. Y tratar de llegar a un lugar donde no tuviese una posibilidad de extradición y poder quedar fuera de esto. Yo pienso que quizás va a depender del perfil de ambas cosas. Ahora, yo pienso que el nivel de ingreso o el nivel de dinero defraudado en este caso es muchísimo mayor al caso de... ¿Dónde tenían la Garay? plata? Porque la podría haber tenido en paraísos fiscales, ¿Qué en la el auto. gastaba? Pero mira, Pancho Sanfurgo, estamos hablando de este joven de sobre 20 años, que era el rey del oro, llegó a tener más de 400 millones de dólares, y además de eso trabajaba en su empresa, que era su polola que conoció en la universidad, su cuñado y su suegro. Pancho, estás en vivo afuera de lo que era su búnker. Sí, mire, algunos datos que yo no sé si van a dar rabia o de verdad son para decir este gallo era realmente inteligente. Era de muy bajo perfil, se dedicaba a jugar PlayStation con sus amigos y claro, trabajaba con su polola, con su suegro, con su cuñado, los tenía contratados. De hecho, su suegro en algunos de los seguimientos se ve entrando y saliendo del aeropuerto, les pagaba 1,5 millones aproximadamente de pesos a cada uno. No se daba grandes lujos a la vista, sí hacía cosas por debajo como comprarse propiedades. Y este tema, sí, lo que pasa es que el sueldo yo me imagino que era como un saludo a la bandera porque la plata finalmente estaba a disposición. Y este tema de las acciones era casi un hobby para él, era casi un hobby para poner en práctica lo que estudió, porque imagínense, en el año 2013, los movimientos de la Bolsa de Acciones de Santiago, o de Chile en realidad, bordeó cerca de los 400 millones de pesos. El 2014. Ese mismo año, sus exportaciones de oro exportaron más de 14.000 millones de pesos. Es decir, casi 5 veces lo que se movió en la Bolsa de Santiago. Era impresionante el nivel de gastos o el nivel de exportación que tenía su empresa. Nosotros estamos ahora precisamente en la comuna de Recoleta, en su búnker. Sí, dígame, chiquillo. Claro, pero aquí hay algún, yo insisto, que hay algún expertizaje detrás, porque una vez le hicieron, no sé cómo se llamará, pero le hicieron una encerrona, perdió 340 millones de pesos y partió de cero y volvió a ganar 300 millones de dólares, no de pesos. Oye, y fue al Centro de Justicia. Supuestamente lo formalizaron, pero lo condenaron a pagar 14.000 millones de pesos y esto fue lo que dijo. Mi abogado, si quiere, les da una declaración, pero... Preguntamos a Tijara porque tu abogado no quiso hablar. ¿Quiere hablar o él le va a hablar? Mi abogado le va a hablar. Por supuesto. No necesita ni siquiera un coach de prensa. Yo encuentro que conversa con la gente. Y no, espérate, él a los periodistas tú dices que los trataba incluso por el nombre, los conocía. Sí, algunos tenían el contacto directo. De hecho, cuando él lo toman detenido en su departamento, él sale y se encuentra con un grupo de periodistas y los saluda uno a uno. Y él dice, ustedes están mejores que yo, pero tranquilo, soy inocente. Y se va. Se va. No, en todos los medios de prensa, cuando él aparecía, obviamente que llamaba la atención porque uno era empieza, muy prudente. Claro, y a investigar un poco sobre su niñez. Probablemente él conoció esta figura de grandes estafadores, de los mafiosos, que es muy hollywoodense. Y él adoptó justamente esta actitud. Claro, pero no pertenece a una a una familia que tiene una joyería que tiene directa relación con muchos programas de televisión. Trabaja mucho en televisión. Probablemente ahí da la afinidad que tiene con este mundo. Oye, cuando su papá se enferma, efectivamente, ahí es el que empieza a ejercer. No tenía muy buena relación con su hermano. Ahí tú, Carlos, nos podrías decir. Entonces él empieza a hacer cargo del negocio familiar y ahí es cuando empieza con la tentación del oro. Él empieza a saber cómo. Nosotros no podemos olvidar que cómo crece tan rápido. Crece porque él empieza a hacer contratos a nivel internacional donde llegaba a tener una necesidad de cubrir 3.000 kilos de oro hacia el mercado de Dubái. ¿Y cómo lo saca? Como ya habíamos dicho, y directamente hacia Estados Unidos, hacia Dubái. Yo ahí tengo una duda, porque estamos hablando de una persona que está condenada, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con otras personas presuntamente responsables? ¿Esto no es una asociación ilícita para cometer un delito? Sí, efectivamente son más de una persona. De hecho, para poder mantener un búnker como ese hay más de una persona relacionada con eso. No sabemos cuál es el alcance, porque obviamente que la cara visible de este caso es él. Y obviamente que todas las miradas y todas las luces van hacia la cabeza que organiza. Pero mira, este joven...
Él es el que están viendo, el traficante de oro más grande de Chile y de Sudamérica, que se vio inmerso entre las mafias más importantes de este metal precioso en África, en Perú, rodeado de guardias armados hasta los dientes. En algún minuto él mismo dijo, aquí me fui al chancho, pero ahí estaba metido. Se vio metido en muchos problemas que muchas veces no sabía cómo salir. En Perú, en una casa que parecía casa de narcos, con guardias armados que lo revisaban antes de entrar. Un hombre conocido como Peter Ferrari, el mayor contrabandista de oro de Perú, que hoy día está condenado y cumpliendo condena en la cárcel. ¿Pancho? Ahí estaba. Harold Vilches estuvo también en África, en los hoteles más lujosos. Se vio metido en problemas que pudieron fácilmente costarle la vida. Dime, Mari. Sí, estamos hablando del mayor contrabandista de oro de Sudamérica. Pero ¿es efectivo que incluso en Tanzania lo trataron de matar? Lo trataron de matar. Efectivamente, él estuvo en Tanzania haciendo un negocio en el que, según él cuenta, lo estafaron con $300.000. La persona que lo estafó sale del hotel y se sube un taxi y se va. Harold Vilches lo sigue en un furgón y le dice al chofer del furgón, no pierda a ese taxi. En este seguimiento se dio cuenta que era él el que estaba seguido por otros 4 vehículos que al cabo de un rato frenan, le cortan el paso y se bajan por lo menos 8 personas con ametralladoras en la mano, no te creo, claro. Y es el momento en el que él dijo, bueno, aquí se acabó todo. Estuvo a punto de morir en manos de las mafias traficantes de África. Se salvó, dice, por milagro. ¿Y cómo confían en un joven de 20 años que llegue a tener esta cantidad de plata? Imagínense, acá tenemos a Arturo Vidal, una suma de $12 millones. Por acá tenemos a Alexis Sánchez, suma de $12 millones. Y este joven también, incluso menor, bajito, 20 años de edad, $80 millones. Pero Carlos, que te quiero preguntar a ti. Él, por ejemplo, maneja un auto chiquitito de 6 millones, un departamento piola, pero ¿cómo logran confiar en él? ¿Cómo un joven de 20 años logra amasar esa fortuna, Carlos? Bueno, la verdad que esa es la pregunta del millón. Yo también me hago la misma consulta. De los millones de dólares y de oro. Porque es indudable que si nosotros pensamos que él comienza esta carrera a los 20 años siendo un veinteañero, ¿cómo logra ingresar a este circuito? ¿Cómo logra que la gente de mayor envergadura en este tipo de tráfico confíe en él? ¿Cómo ocurre eso? ¿Quién lo conecta? ¿Quién le presenta? Eso es imposible hacerlo de forma individual. Revisando su historia, Carlos, me enteré de que básicamente él, por ejemplo, con el negocio de las joyas, que es el negocio de su familia, él no tenía ningún tipo de relación. De hecho, le cargaba ese negocio. Muchas veces lo invitaban a que fueran a las donaciones que esa joyería realiza en la Teletón todos los años. Él no quería acudir. De hecho, cuando entra a estudiar ingeniería comercial, quería hacer otras cosas, pero finalmente trae el accidente que sufre su padre, se relaciona con el mundo de las joyas y al parecer por ahí le empieza a entrar el bichito, y comienza a través de Google y otras herramientas a poder ascender y a poder hacer crecer este imperio que lo llevó a tener cosas que de verdad uno no podría tener jamás. Bueno, pese a que dicen que no era lo ostentoso que muchas veces son los narcotraficantes, igual él andaba en un BMW, por ejemplo, en este que le vamos a mostrar. Mírense el auto, parece de Batman. El auto de 31 millones de pesos. Exactamente, pero luego de ser condenado a una multa de 14.000 millones de pesos que sí pagó, ahora anda en este, mire. Un auto pero igual tiene en su muñeca un reloj de 5 millones de pesos. Para una persona que trabaja en joyas no es nada de complicado que ande con un reloj caro. Eso pero es como normal. Eso todavía no para esto. ¿Quieren ver la casa en Tunquén? Sí, la casa en Tunquén, balneario La Quinta Región. Costaba, escuche, bebé. Esa casa. Mírate la casita. Yo la vi. ¿No? ¿La viste? La vi para el fin comprarla. de semana. No, porque te conté que fui el fin de semana a Tunquén. ¿Cómo es esa casa? Y yo estuve en ese condominio y en un momento nos equivocamos con mi marido de camino y llegamos a esa casa que está como en alto. Alto. ¿Ya? Ahora, mira, lo que pasa es que la casa que dicen que tiene en Tunquén costaría cerca de $1.000 millones de pesos. Ahora tengo un punto que hacer. El auto que salía recién el BMW no era el mismo auto que tenía Chang en el estacionamiento y que lo remataron. Exacto. Es verdad. El modelo es i8. El modelo del BMW. Y tiene razón, don Nacho. Oye, le cuento un cagüín más. Ya. ¿Ustedes sabían que le van a hacer un libro
Un periodista norteamericano le está haciendo un libro y ya hay capítulos que están aprobados por él. Además, ¿ustedes se acuerdan de la película Moonlight? Que ganó el Oscar el año pasado. Luz de Luna. Sí, Luz de Luna. Uno de los productores le va a hacer la película también. Es más, mire, fíjese que dice que el acuerdo dura por 7 años con Hollywood. Sí. Con Hollywood. Imagínate. Se asegura un piso mínimo de $, se haga o no se haga la película. Y si se filma, lleva un porcentaje de lo que se gana. Las imágenes que vimos recién son imágenes referenciales. El auto, los 31 millones y la casa de 1.000 millones de pesos. Ahí mostramos una casa del balneario de Tuquén, porque uno dice, ¿cómo se ve una casa de esa cantidad de plata? Es referencial nomás. Yo quería un poco complementar lo que estaba contando la Maca en relación a este libro y a esta película que le van a hacer en Estados Unidos a este contrabandista. Le preguntan directamente en la revista el sábado, ¿cómo te gustaría que fuera esa película? Y él responde lo siguiente. A ver. ¿Cachai el lobo de Wall Street? Algo así me imagino. Se parecen un poco a estas historias, lo que me ocurrió a mí. Pero era más galán el otro. Pero mira, no, el actor, pues imagínate quién podría llegar a interpretarlo. Claro. Pero le dice el periodista, pero ojo que el lobo de Wall Street pasaba jalando y en orgías. Nos suena muy evangélico. Recordemos que él es de una familia evangélica. Y él dice, bueno, que mi película sea como el lobo de Wall Street, pero sin cocaína ni mujeres. Bien. Claro. Ahora por eso el lobo de la Plaza de Armas. Mari, yo tengo una duda. Cuando veíamos los autos, está este BMW espectacular, referencial, pero también había un auto que era mucho más modesto, que debe estar entre los 5 millones de pesos, evaluado. Eso también habla de su estrategia, Carlos, de no estar utilizando un gran auto, porque la justicia también puede decir, bueno, ¿y de dónde estáis sacando la plata ahora? Lo que pasa es que hoy día ya de ser un poquito invisible para el sistema judicial y para el común de la gente, hoy día ya es visible. Por lo tanto, hoy día, ¿qué hace él? Muy inteligente, porque tenemos claro con todo lo que ustedes han comentado respecto a las películas, libros, que tonto no es. No, está claro. Condenado y todo, tiene una estrategia de el tipo visibilidad. Siempre tiene, yo por ahí tenía una persona conocida que decía que tiene plan A, B y C. Y este lo tiene todo. Ahora, esta forma, es un tema de lavar un poquito su imagen mediante este vehículo. Tengo otro dato, alarma. Si lo voy a dejar loco con lo que tengo. Mire, ponga atención, Pitoco, todo en su casa. ¿Saben a qué edad lo estafaron por primera vez? ¿A qué edad? Porque lo encontraban, chicos. ¿A qué edad? 19 años. 19 años, pero no. ¿Saben por cuánta plata? ¿Cuánta plata? 360 millones de pesos. A los 19 ya tenés ¿Saben lo que hizo para poder pagarlo? No sé. ¿Cómo? Con solo 19 años. No sé. Aquí sigue que los voy a dejar locos. A ver. Le dio un crédito consumo. Pero corta. Pero ¿cómo 360 millones de pesos, señora. ¿Pero qué le dio un crédito consumo por esa cantidad de plata? Cabro de 19 años. Un buen amigo. Pero si no era ni siquiera profesional. Para pedir un crédito de ese monto, tiene que hipotecar algo, le piden una casa, un pariente, una normalmente va a tener que presentar una solvencia económica importante para eso, porque la verdad que yo pedí 5 millones y me trapearon. Oye, Está difícil pedir esa cantidad. A mí me queda dando vuelta porque tú decías respecto a su familia, ¿no? Y esta historia de joyería. Y tú ponías ahí un manto de duda respecto a si eran lícitos todos esos negocios. Entiendo que un tío de él había sido imputado por fraude al fisco, por delitos tributarios. Decía, ¿había algún antecedente que a él lo vinculara a un delito? O sea, no, lo que pasa es no directamente, no digo de parte de la familia. Para que vayamos bajando el tema. Sí, efectivamente, lo que yo comento es que una persona que vive en una situación ligado al tema del oro, conoce el negocio. No sé si su familia será o no será dado a este tipo de actividades. Sí sabemos también, porque eso es de conocimiento público, que su tío efectivamente fue condenado a pagar por también fraude tributario. Pero eso es una cosa muy pequeña, comparado con lo que hace. Con lo que él hace, ¿no? Hay una cosa acá que es re fácil, porque esto pasa hasta en el kiosco de la esquina, pues si el fraude parte desde chiquitito, es cuando tú no das boleta, ya te están metiendo plata al bolsillo que no te corresponde. Entonces acá, cuando manejan todo este tema, me imagino que es mucho más difícil para la policía captar precisamente esos desfalcos, porque se pueden agrandar boletas, se pueden achicar cuestiones, es como así, como Mira, ¿no? Qué bueno que tú comentas esto, porque los delitos de lavado de activos en Chile son delitos extremadamente complejos, son delitos de alto alcance, no se realizan de un momento a otro, en un mes, se demoran una buena cantidad de tiempo. Hemos tenido investigaciones que han demorado años. El lavado de activos no solamente en su inicio, no solamente nace del narcotráfico, también nace de la venta de armas, de la trata de personas. Entonces es difícil empezar, porque obviamente toda esta gente que es extremadamente hábil y especializada
va cubriendo sus pisadas y también en el Ávila él una vez le dijo a uno de los tipos que lo quería matar porque estaba relacionado con mafia en Estados Unidos, en África, en Asia también. Pero una vez le dijo, si tú me matáis a mí, se te acaba el negocio, así que no me vaya a matar. No. Esa confianza es una confianza. Un trabajo de joyería. Claro. Es una confianza en sí mismo impresionante. O sea, la verdad que estar parado ahí, yo creo que, a ver, los que han tenido la mala suerte de estar parados en situación parecida, donde está tu vida de por medio, tener esa salida es bueno, así es. Bueno, en los próximos días también vamos a tener más antecedentes sobre este caso, que el Rey del Oro y sí vive aquí en Santiago de Chile y su película próximamente en los cines cerca de usted. Claro. Ya vamos a seguir con este tema. Gracias, Pancho Sanfurgo. Muy buenos días a todos. Y ahora sí, vamos a cambiar de tema a 9:34.